Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la mitocondria, la importancia de la mitocondria para la célula y en general para todo el organismo. Mi nombre es Ángela Beltrán y vamos a dar inicio a esta clase. Entonces, quise traer esta fotografía ya que en la clase pasada que habíamos visto todos los métodos de estudio celular. Entonces aquí podemos ver una microscopía electrónica de cómo se ve la mitocondria en la célula y a este lado podemos ver la reconstrucción gráfica que le hicieron a esa foto pues de la microscopía electrónica. Entonces podemos ver que son ovaladas, ellas pueden tener diferentes formas, tienen unas crestas, que es lo que podemos ver acá al interior de ese organelo, y ocupan un volumen bastante amplio en el citosol. Entonces, el contenido va a estar enfocado. Vamos a hacer 3 videos donde vamos a ver en el primero la estructura mitocondrial, en el segundo vamos a hacer solamente como un resumen rápido de las funciones mitocondriales y el genoma mitocondrial. Y en el tercero vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones. ¿Listo? Que es una de las funciones principales que lleva a cabo la mitocondria. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de aprendizaje? Pues conocer la estructura de la mitocondria, distinguir esas partes de la membrana mitocondrial y las proteínas que la conforman y entender la importancia de esas funciones mitocondriales para la célula. Entonces, ¿cómo está organizada la mitocondria? La mitocondria pues ocupa una porción sustancial del volumen citoplasmático, como lo veíamos en la primera gráfica, y ellas pues son necesarias para la evolución de animales complejos. Entonces, ¿qué pasaría? Que sin las mitocondrias, las células animales deberían depender única y exclusivamente de la glicólisis anaeróbica para poder obtener ATP. Recordemos que el ATP es esa energía que le permite funcionar a nuestro organismo y a las. Entonces, las mitocondrias, por lo general, digamos, antes eran conocidas por ser cilindros rígidos y pensaban que simplemente eran completamente estáticos y rígidos, que tenían diámetros entre 0.5 micrómetro y que su estructura era parecida a la de una bacteria. Sin embargo, después de hacer varios ensayos, entonces, ¿qué hacían? Aislaban la mitocondria, estaban observándola en una célula y se daban cuenta que la mitocondria no era rígida, que ella no se quedaba quieta, que tenía movimiento, que podía alargarse, que podía dividirse, ¿no es cierto? Y volverse a unir. Y ahí es donde acuñaron el término de plasticidad mitocondrial. ¿Listo? Luego entonces, que se dieron cuenta que la mitocondria no era estática, no era rígida, entonces querían saber qué pasaba con la organización de esas mitocondrias a nivel citoplasmático. O sea, cómo era el movimiento de esas mitocondrias en el citoplasma. Cómo se movían hacia un lado o hacia el otro, o si solamente se quedaban a un lado de la célula. Entonces lo que hicieron fue primero hacer acá una inmunistoquímica donde marcaron las mitocondrias y se daban cuenta que las mitocondrias tenían esta organización. Luego entonces dijeron, bueno, las mitocondrias están así dentro de la célula, pero ¿qué hay? O sea, ¿quién las sostiene? Entonces lo que hicieron fue mirar y determinar la ubicación y la distribución de esas mitocondrias en diferentes tipos celulares. Y se dieron cuenta que las mitocondrias estaban organizadas alrededor de los microtúbulos celulares. Recordemos que los microtúbulos son estructuras de soporte de las células y además de eso, hay diferentes proteínas que están encargadas de hacer todo el proceso de polaridad celular. Entonces se dan cuenta que la célula tenía esa polaridad celular y que obviamente las mitocondrias también respondían a esa organización interna de la célula. Y entonces después la pregunta fue, bueno, nosotros vemos esos elementos mitocondriales que están dentro de ese citoplasma, pero ¿cómo está realmente organizada esa estructura mitocondrial? O sea, ¿qué pasa con la mitocondria? Entonces ahí se dieron cuenta que la mitocondria pues tenía una membrana interna, tenía una membrana externa y tenía dos compartimentos internos que ya los vamos a ver más detalladamente. Entonces, ¿qué podemos observar aquí en esta gráfica? Que las mitocondrias tienen dos membranas que son altamente especializadas y ya vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las funciones mitocondriales porque se consideran altamente especializadas. Juntas crean dos compartimentos mitocondriales que son una matriz, que es este espacio que vemos acá dentro, ¿no es cierto? Y otra es este espacio que está acá alrededor de todo esto que se conoce como en el espacio intermembranal. ¿Listo? Vamos a ver
parte por parte cada una de estas estructuras. Bueno, entonces aquí podemos ver la membrana externa mitocondrial. Entonces, esa membrana externa se caracteriza porque tiene muchas moléculas que se conocen como porinas. Y digamos que esas porinas son las BDAC, que son canales iónicos dependientes de voltaje. Entonces, como su nombre lo dice, lo que hacen es funcionar como puertas que permiten la entrada y salida de diferentes componentes. Entonces, ellas se encuentran, o esas porinas están dentro de la membrana lipídica de esa membrana externa mitocondrial. Ellas parece que fueran como un tamiz, ¿listo? Entonces, lo que hacen es formar esos canales y solo van a dejar atravesar moléculas de hasta 5000 lantos. Por lo general, estas moléculas pueden atravesar hasta el espacio intermembranoso, pero la mayoría de ellas no pueden atravesar a la membrana interna, sino que se van a quedar simplemente en este espacio. Ya más adelante, cuando veamos el transporte a través de la membrana mitocondrial, nos vamos a dar cuenta cómo funciona y cuáles proteínas están involucradas en este proceso. Otras proteínas en esta membrana incluyen las enzimas involucradas en la síntesis de lípidos mitocondrial y enzimas que convierten sustratos lipídicos dentro de formas que son subsecuentemente metabolizadas por la matriz. Entonces, esta es la matriz, esta que estamos viendo acá, la que estoy señalando, la moradita, y pues ahí se van a llevar a cabo muchos procesos que requieren de muchas otras proteínas para pues llevar a cabo su función. Y básicamente pues también lo que hacen es que hay diferentes receptores de importe de proteínas mitocondriales y maquinaria enzimática para la división y fusión de orgánulos. Entonces básicamente por eso está constituida la membrana. En esta gráfica podemos ver más a fondo cómo vemos acá nuestra membrana lipídica y cómo esas porinas o esos BDAC, esos poros, atraviesan esa membrana lipídica y forman esos canales. Fíjense acá lo que dice, que permite, digamos, la extensión del poro es de hasta 2,5 nanómetros. ¿Listo? O sea, que permitir la entrada de esas moléculas. Moléculas más grandes no podrían atravesar este poro. Y acá podemos ver cómo ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos, piruvato pueden atravesar este espacio de la membrana externa. Muchos se van a quedar acá, en este espacio intermembranoso, y otros, ya vamos a ver más adelante, van a poder atravesar ese espacio de la membrana interna. Entonces, en la membrana interna vamos a encontrar una característica bien especial y es que también tiene bicapa lipídica, pero la composición de esta bicapa lipídica es un poco diferente. Entonces, mientras en la membrana externa tenemos fosfetanolamina principalmente, en esta vamos a tener el fosfolípido cardiolipina, el cual tiene 4 ácidos grasos y estos lo que hacen es ayudar a que la membrana sea impermeable a los iones. Además de eso, pues van a contener una variedad de proteínas transportadores que hacen que la membrana sea permeable, pero de una manera selectiva. Aquí podemos ver claramente cómo nuestra membrana lipídica. Acá tenemos una proteína que hace parte de la cadena respiratoria, ya vamos a ver más adelante por qué está ahí y lo vamos a entender. Tenemos nuestra bicapa lipídica y miren cómo ese fosfolípido cardiolipina se encuentra dentro de esa membrana lipídica. ¿Listo? Pues generando o ayudando a esa función de impermeabilidad. Entonces, ¿cuáles son las características de esa membrana interna? La primera es que ella está plegada dentro de numerosas crestas. Entonces aquí podemos ver nuestra membrana interna y cómo tiene como esas pequeñas invaginaciones hacia adentro de la mitocondria. Entonces va a tener además de eso o esas proteínas que se encuentran en esa membrana interna van a llevar funciones muy específicas. Dentro de esas funciones encontramos tres principales, que son proteínas que llevan a cabo las reacciones de oxidación de la cadena de transporte de electrones, la cual se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. La segunda es la ATP sintasa, que hace el ATP en la matriz, pero digamos que también se encuentra unida a esa membrana interna mitocondrial. Ya vamos a ver más adelante qué es la ATP sintasa. Y también diferentes proteínas transportadoras que van a permitir el paso de metabolitos dentro y fuera de esa matriz mitocondrial, ya sea hasta el espacio intermembranoso o ya sea porque deban salir desde la mitocondria atravesando esa membrana.
La matriz, que es la otra estructura dentro de esa mitocondria. Entonces, en la matriz se llevan a cabo casi que todos los procesos principales a nivel mitocondrial. Entonces, vamos a tener enzimas que metabolizan el piruvato y los ácidos grasos para producir acetil-CoA y estas enzimas que oxidan ese acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico. ¿Listo? El principal producto final de esta oxidación, entonces quiero que se les quede grabado que el ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico, digamos que también tiene un papel muy importante dentro de las funciones de la mitocondria. Entonces, cuando ocurre y que la mayoría de las reacciones que ocurren pues van a ser reacciones de oxidación y reducción. Entonces, cuando ocurre esta oxidación, el producto final va a ser el CO2, el cual va a ser liberado de la célula como un producto de desecho y el NADH es el principal curso de electrones para el transporte de electrones en la cadena respiratoria. No quiero que se angustien, ya más adelante vamos a ver cómo se da todo ese proceso. Además de eso, la matriz que tiene varias copias idénticas del DNA mitocondrial, especialmente ribosomas mitocondriales, RNAs de transferencia y varias enzimas que son requeridas para la expresión de los genes mitocondriales específicamente. Entonces, hasta aquí vamos a ver pues cómo es esa organización mitocondrial interna.